Buenas tardes, vamos a realizar un taller de mandalas que organiza la Municipalidad de Rosario y para eso simplemente vamos a utilizar algunos elementos y materiales con los que ya podemos contar. Sin embargo, antes de comenzar, vamos a ver un poquito qué significa la palabra mandala, con qué tiene que ver. Si nos remontamos un poco hacia lo que conocemos, hacia la naturaleza, la palabra mandala significa círculo. Circular, todo lo que es circular está relacionado de alguna manera con el mandala. Si observamos la luna, si observamos el sol, si observamos una pelota, un ovillo, si observamos lo que tejían o que tejen también en la actualidad, el crochet, los redondeles, si observamos cómo, por ejemplo, se han decorado las tortas o cómo se decora una pizza, por ejemplo, cómo vamos colocando el huevo, las aceitunas, los morrones, en fin, de una manera circular. El círculo es esa figura, esa forma geométrica en donde el núcleo, es decir, el centro, en este caso es una latita, el centro está justamente en el núcleo y desde allí hacia cada extremo son partes iguales, es decir, un círculo puede ser un ventilador, las aletas del ventilador, una rueda, puede ser todo esto que observamos, la tapa de una claraboya, en fin, el tronco de un árbol es circular. Hay muchas formas dentro de lo que es la naturaleza. Si miramos a nuestro alrededor, nos vamos a encontrar con mandalas y también aquellas creadas y hechas por el hombre, como anteriormente dije, la rueda, por ejemplo, ya desde la antigüedad, desde las primeras manifestaciones, el hombre comenzó haciendo mandalas, comenzó haciendo sus primeros trazos, sus primeros grafismos. Fundamentalmente podemos utilizar una hoja y un papel y con eso es suficiente para que ustedes hagan su propio mandala. Ahora, existen dos formas. Puede ser con compás, con regla, con semicírculo o bien a mano alzada, dibujando, simplemente haciendo líneas curvas o haciendo líneas rectas. Si por ejemplo comenzamos aflojando un poquito la muñeca, podemos hacer líneas, ondas, curvas, hacia un lado, hacia el otro. Podemos jugar con las formas, podemos jugar con el movimiento. Y de esto también un poco se trata, es decir, lo circular, el movimiento. Hay una artista plástica que justamente es la hija de Páez Vilaró, que hizo Casa Pueblo en Punta del Este, hizo realmente un monumento de lo que es la creatividad. Se lo nombro fundamentalmente por la creatividad. Él empieza, obviamente, teniendo una idea y a partir de ahí lo va desarrollando. Pero a nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es la hija de Páez Vilaró, que se dedica justamente a ¿qué? A realizar mandalas. Mandalas de todo tipo. Es decir, el mandala puede ser geométrico o puede ser con formas irregulares. Puede ser simétrico o puede ser asimétrico. El mandala puede tener diferentes tipos de texturas, diferentes tipos de colores, colores cálidos, colores fríos, combinar colores primarios con colores secundarios, es decir, el amarillo, el azul, el rojo, se pueden combinar a su vez
con otros colores que son secundarios, naranja, verde, violeta y así sucesivamente. Es decir, interviene fundamentalmente la creatividad que tiene cada uno. ¿Para qué? Para elegir los colores, para elegir las texturas, los tamaños y demás. Cada uno va a realizar su propio mandala de acuerdo a su interioridad también, de acuerdo a sus gustos. Va a ir eligiendo los colores y las formas. Como les decía antes, lo primero que podemos hacer es aflojar un poquito la mano jugando con las líneas curvas. Hacemos curvas, aflojamos un poco las muñecas y vamos creando, si se quiere, alguna forma, pero también podemos utilizar el compás. Podemos utilizar el compás para hacer un círculo que sea exactamente perfecto. Es decir, ese círculo que ubicando el compás y haciéndolo girar, fíjense que vamos a lograr que sea exactamente igual desde el centro hacia cada uno de sus lados. Y a su vez, una vez que marcamos el centro, desde allí podemos también con la regla marcar. Yo discúlpenme, vamos a colocar la pantalla de tal manera que ustedes puedan observar lo que estamos haciendo. Hacemos el círculo y vamos a hacer, por ejemplo, rectas, horizontales, verticales. Podemos también medir 1 centímetro con el compás y lo vamos extendiendo sobre el círculo que vamos haciendo y de allí repitiendo para luego juntar los extremos, los juntamos hacia el interior de ese círculo. Fíjense, así lo vamos elaborando. Vamos construyendo el mandala. Como les decía antes, todo lo que es líneas, curvas, líneas que pueden ser también centrífugas o centrípetas, hacia adentro, hacia afuera, jugamos con las formas. Fíjense, si pensamos en un caracol, centrífugo, centrípeto, ondas, esas formas están íntimamente relacionadas con uno de los hemisferios, que es el hemisferio derecho, el hemisferio de la intuición. Sin embargo, si utilizamos la escuadra, si utilizamos la regla y el semicírculo, están relacionados con la parte más lógica o de la razón, y es el otro hemisferio. Entonces se trata de ir trabajando los dos hemisferios, pero fundamentalmente la creatividad. Podemos hacer un dibujo y repetirlo. Por ejemplo, hacemos un círculo y lo repetimos. Lo pasamos a otra parte con un carbónico. Podemos utilizar también papel vegetal. Con el compás hacemos un círculo, lo vamos ampliando o lo vamos achicando. Podemos utilizar la tapa de una latita, también la vamos marcando. Y con el carbón y con la parte de abajo
esto se va a reproducir. Fíjense, también se puede marcar una superficie, dibujar sobre una superficie que también sea redonda, y allí hacemos nuestro propio dibujo. Es decir, marcamos el círculo, marcamos el centro, desde allí vamos con una recta hacia un lado, lo cruzamos, o sea, una horizontal y una vertical, y podemos ir midiendo también, si no con el compás, vamos marcando, como en el caso anterior, por ejemplo, 1 centímetro, y lo vamos trasladando. Si esta línea fuera la del borde recta, podríamos usar una regla. Es decir, fundamentalmente para el mandala se utiliza muchísimo el compás, pero también pueden hacerlo a mano alzada, como les decía antes, desde el extremo hacia el centro, juntamos los bordes y lo unimos con las líneas. Jugamos con las formas, podemos repetir, podemos hacer alternancia, y al pintar lo mismo, podemos pintar con un color, con otro, repetir, hacemos alternancia o repetimos cada 2 espacios. Es decir, va a quedar de acuerdo a la propia creatividad y a la elección de ustedes de los colores también que vayan utilizando. Fíjense, yo acá lo empecé a elaborar. Si vamos hacia el centro,